37 minutos. Otra de las noticias importantes que les comentábamos ayer cuando se produjo es el anuncio de Hamás, Gonzalo, de acatar una tregua y un alto al fuego mientras pues que Israel comienza su incursión en Rafah. Esa es sin duda alguna la noticia internacional que tiene todos los reflectores de la prensa encima. Pues sin duda alguna hay dos noticias importantes, Camila. Uno, la incursión que ya Israel está haciendo sobre Rafah, sobre el norte de Rafah. Ayer en horas de la noche, en altas horas de la noche, se empezó con la incursión terrestre de tanques israelíes sobre ese último enclave al sur de la Franja de Gaza, que básicamente colinda con Egipto. Ese enclave, Camila, que tiene alrededor de una población de 150.000 personas, pero que gracias al conflicto bélico que se está viviendo desde el pasado 7 de octubre, esa población ha crecido a 650.000 habitantes. Más allá de la incursión de Israel a Rafah, ¿qué sabemos de ese proyecto, esa propuesta de alto al fuego de mediación que está haciendo Qatar junto con Egipto? Estaría dividida en 2 etapas, Camila. Cada etapa estaría dividida, además, a su vez, en 42 días. Esto para que sea un proceso que, además, en el mismo tiempo o al mismo tiempo, se puede hablar de una paz duradera. La primera etapa incluiría la liberación de las mujeres soldados israelíes que se encuentran secuestradas en Gaza por parte de Hamás, a las que se canjearía por prisioneras palestinas en Israel, mujeres que además incluso cumplen cadena perpetua. Durante este periodo, Camila, Israel va a permanecer en Gaza, pero a los 11 días que empiece el alto el fuego, Israel tendrá que ir poco a poco retrocediendo sus fuerzas hasta dejar a Gaza libre, por llamarlo así. Habría una reconstrucción de Gaza y esa reconstrucción de Gaza estaría bajo la supervisión de Egipto, Qatar y la ONU. Lo importante, y para cerrar, Camila, es que este acuerdo de paz estaría trayendo a la mesa algo que nunca se había hablado, y es que jamás deponga las armas y su actividad hostil para siempre. Eso nunca se había trasladado, porque recordemos que jamás parte de su fin es acabar con el Estado de Israel. Pues hace más o menos un mes, Gonzalo, la Organización de Estados Americanos nombró a 3 líderes religiosos argentinos como embajadores para la paz. Precisamente esa paz que el mundo está clamando en la Franja de Gaza, ahí en Medio Oriente. Y es que este conflicto en Medio Oriente ha generado manifestaciones alrededor del mundo. Hemos visto a los universitarios en Estados Unidos, en Hong Kong, en Europa diciendo paren ya la matanza en Medio Oriente y en la Franja de Gaza. Y por eso, esa reacción que se ha generado por ese conflicto también ha dado para enfrentamientos incluso ideológicos, políticos alrededor del mundo que no nos dejan conversar entre las partes y poder tener un diálogo más fluido. Y uno de esos religiosos que nombró la OEA como embajadores de paz es el rabino Daniel Goldman, quien está con nosotros hoy en la línea precisamente para hablar de cómo, después de las negociaciones, todo este plan que usted está explicando, Gonzalo, cómo podemos tener unos diálogos entre diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes ideologías políticas, sin estar experimentando esta polarización tan marcada que estamos viviendo en el mundo entero. Por eso, rabino Daniel Goldman, qué placer tenerlo con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias por atendernos. Un placer estar con ustedes. Buenos días a todos. Este diálogo interreligioso, rabino, que yo creo que usted lo puede explicar mucho mejor que nosotros, este diálogo interreligioso que se creó en Argentina fue una idea que inició el Papa Francisco, si no me equivoco. ¿Cómo inició este diálogo interreligioso? Exactamente, hace unos 20 años, un poco más, creamos el Instituto de Diálogo Interreligioso, motivado por la presencia de Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, y en la cual, desde un lugar de amistad de 3 compañeros, ¿sí? Un musulmán, un católico y yo. Uno es un alto dirigente de la comunidad islámica, Omar Abud. El católico era en ese momento el vocero del cardenal Bergoglio. El padre Guillermo Marcó y yo decidimos empezar a trabajar alrededor de aquellas cosas que entendíamos que nos unían, ¿sí?
aquellas cosas que tenían que ver con nuestra afinidad. Siempre que uno piensa en trabajar en los elementos, ¿sí?, más difíciles, ahí es donde se produce falta de comunicación. Bueno, una de las cosas que hicimos, y que esto fue interesante hace 10 años atrás, tuvo que ver con un viaje, que era un viaje anterior al viaje que el Papa Francisco realizó a la zona de Tierra Santa, Jordania, Palestina, etcétera, etcétera. Ahí decidimos que 15 judíos, 15 musulmanes y 15 católicos hagamos una suerte de peregrinación explicando cuáles eran nuestras motivaciones y cuál había sido el resultado del diálogo en nuestras latitudes. Bueno, estuvimos con Shimon Peres, estuvimos con el presidente de la entidad palestina, estuvimos con miembros de la Casa Real de Jordania y finalmente el viaje concluía en el Vaticano. Y lo interesante fue que 45 personas que no se conocían terminaron siendo grandes amigos. Eso nos motivó justamente a que podamos seguir en este camino, y hubo una cantidad de experiencias dentro de estos 20 años que realizamos, tanto a nivel educativo, en escuelas primarias, conferencias. Rabino Goldman, permítame, sí, yo lo interrumpo, porque esa experiencia tan positiva de un diálogo interreligioso, que es importante, ¿cómo se ve hoy cuando tenemos la situación en la Franja de Gaza? Cuando tenemos esa situación en la Franja de Gaza, que además genera incluso pues un distanciamiento enorme en otras partes del mundo entre distintas religiones y además distintas posiciones políticas. Sí, nuestra advertencia, por lo menos en esta zona del mundo, es que podemos, por razones políticas o visiones políticas, históricas, ideológicas o de lazos comunitarios, identificarnos con ¿sí?, naciones o hermanos en otras latitudes que hoy pasan por situaciones de conflicto. Pero en ese sentido poseemos la libertad de no coincidir con los mismos puntos de vista, pero tenemos la obligación de ser conscientes del deber de cuidarnos unos a los otros, ¿sí? Entonces, publicamos hace una semana atrás un documento que tuvo un gran impacto aquí en la sociedad argentina, ¿sí? Entendiendo que la amistad, el respeto se perfeccionan en el amor al prójimo, que la coexistencia y el diálogo legítimo y libre de especulaciones es una actitud de vida, y que la divergencia de opiniones sobre los conflictos en otras latitudes no debe modificar las armónicas relaciones entre vecinos y comunidades en nuestro país. Rabino, esperamos que esto también pueda extenderse al resto del continente, ¿no? Escuchando a algunos analistas israelíes, plantean lo siguiente: no se puede hablar de un proceso de paz cuando una de las partes, su fin único es acabar con la otra. En este caso, Hamás. La consulta es, ¿cómo se puede poner con el hecho de que Hamás, su fin es acabar con el Estado de Israel para poder llegar a un acuerdo de paz entre ambas partes? No, a ver, yo no quisiera opinar específicamente por un tema de delicadeza con mis otros compañeros de rumbo, ¿sí?, acerca de la situación coyuntural. Obviamente que no soy belicista y me opongo, ¿sí?, a que esto que aconteció el 7 de octubre tenga su reverberancia ¿sí?, no en otra cosa que en la liberación de los cautivos en este momento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede hacer? Bueno, este es un trabajo de los políticos, de las sociedades, de la gente de la cultura. Yo soy, de todos modos, más allá de lo que nos toca vivir, soy optimista, ¿sí?, en cuanto a los resultados a mediano plazo, ¿sí?
Entonces, tomando en cuenta eso, Rabino, hay un ejemplo en el cual se puede mostrar que musulmanes y judíos pueden vivir de la mano sin ningún problema, y es Jerusalén. ¿Qué ha pasado en Jerusalén que no ha pasado en otros lugares del planeta, o en este caso, en Palestina, en el que musulmanes, judíos pueden vivir y convivir de la mano a diario? Sí, obviamente, digamos, a veces las relaciones entre los pueblos son relaciones diferentes a aquellas que proyectan los líderes, ¿no? Y a veces las situaciones terminan embarrando desde un lugar de liderazgo. Los pueblos son amantes de la paz y hay sectores en cada uno de los pueblos que trabajan a partir de eso. Y en nuestras latitudes nosotros tratamos de tener un eco, una reverberancia acerca de ese sentido de la paz y el encuentro entre las sociedades. Rabino, quisiera que usted nos ayudara a entender cuál es el rol de la política en los esfuerzos que se puedan hacer para sacar adelante un acuerdo, por lo menos sobre básicos. Desde que comenzó la guerra, pues lo que hemos visto es que la popularidad de Netanyahu se ha caído porque la ciudadanía pues lo que quiere es que él derrote a Hamas y que se liberen los secuestrados, y no lo ha logrado a un éxito del 100%. Y los análisis que uno lee muchas veces están en la línea de que Netanyahu está dispuesto a llegar al final y está haciendo todo lo que está haciendo porque necesita pues subir la popularidad y ganar capital político. ¿Cómo este factor juega a favor o en contra de esos diálogos pues que se requieren para llegar a un acuerdo? Bueno, la pregunta es buena, pero yo no estoy capacitado ni habilitado para responder a una pregunta así, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es desde un lugar de llamémoslo teológico o de encuentro entre hermanos que practicamos otro tipo de tradiciones religiosas, podemos saber que podemos convivir. Ahora, el lugar de la política obviamente es siempre el lugar en donde los pueblos vivan y convivan en paz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que los políticos tienen en su mente? Ya a mí me excede. Soy rabino, no profeta. Rabino, aquí conversamos con la Premio Nobel de Paz del año pasado, y nos comentaba Alexander Matvichuk, si no me equivoco, que para llegar a la paz tiene que haber justicia, y para poder dar el perdón tiene que haber justicia. ¿Usted coincide con ello? Que para lograr una paz y para acudir al perdón, primero tiene que haber y existir la justicia. Sí, la tradición talmúdica, ¿sí?, a la cual yo adscribo, sostiene que el mundo se sostiene en base a tres pilares: la verdad, la justicia y la paz. Y si alguno de estos tres pilares no puede estar establecido de manera rigurosa, es muy difícil que el mundo pueda sostenerse. Vivimos en un mundo en donde estas cosas son bastante confusas y en donde a veces, ¿sí?, el concepto de verdad se tergiversa creyendo que uno puede ser el dueño de ella misma. Nosotros desde el Instituto del Diálogo Interreligioso siempre sostenemos que nadie es dueño de la verdad, o nosotros, digámoslo de otra manera, ¿sí?, no somos dueños de verdades sino buscadores de certezas. Y la certeza tiene que ver con una situación de subjetividad, en donde certezas de uno y certezas de otro pueden encontrarse para encontrar un camino común. Pero esa frase que usted acaba de decir me parece tan interesante, no solo para hablar del tema del conflicto en Gaza, sino de la situación que se vive en muchas partes del mundo, no solo por diferencias religiosas, sino por diferencias de todo tipo. Y es aceptar que nadie es dueño de la verdad, que somos dueños de certezas y esas certezas son subjetivas. Pero entonces, Rabino, en ese papel que podemos cumplir nosotros, los ciudadanos de a pie, que finalmente somos aquellos que componen la sociedad y que no podemos
podemos simplemente ser espectadores de lo que pasa en la clase política, de lo que pasa con los confrontamientos bélicos y demás. ¿Cuál sería o cuál es ese mantra, por decirlo de alguna manera, que ustedes en ese diálogo interreligioso manifiestan podemos cumplir nosotros, los ciudadanos, para también poder contribuir con el tema de pues bajarle a las revoluciones en las que nos encontramos en muchos países, en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, porque esto es una epidemia que parece pues no parar? Hay un filósofo, ¿sí? Llamado Roberto Espósito, que tiene nombre de autor de tango, pero en realidad es italiano, es un filósofo italiano, que él habla del concepto de comunidad. En general nosotros traducimos la idea de comunidad como común unidad. Él dice que tenemos que buscar algo mucho más profundo en ese concepto de comunidad, y él justamente en este espacio lúdico de la palabra juega con la idea de munus, ¿sí? Munus quiere decir debate, ¿sí? Toda sociedad se debate a sí misma, y si no se debate a sí misma, no tiene la categoría de sociedad. Ahora, cuando esos debates, ¿sí?, llevan a una desaveniencia tal que se producen fracturas en las sociedades, ahí es donde estamos en conflicto, ¿sí? Debatir en una sociedad no tiene nada de malo. Lo mismo ocurre en una familia, lo mismo ocurre en un, ¿sí?, en un club, ¿sí?, en todo ámbito donde el individuo interactúa, hay debates. El problema es cuando, ¿sí?, detrás de ese debate hay algunos que quedan afuera y otros que quedan nada más que adentro. Y el debate lo que hace en ese sentido, ¿sí?, es tratar de incorporar a los que están afuera dentro del mismo paso. Y así se mueven las sociedades. Bueno, me parece que los que están afuera o los que de repente sienten que son excluidos tienen que ser llevados por otros, ¿sí?, tomados de la mano por otros que sean parte de ese mismo debate para encontrar un ¿sí?, aspecto, yo diría que tenga que ver con eso que hablamos recién de la justicia, especialmente de la justicia social, ¿no?, que muchas veces excluye a partes de las poblaciones. Pues Rabino Daniel Goldman, qué bonitas sus palabras y qué importantes en este momento, no solo por lo que pasa en Medio Oriente, como lo repito, sino por lo que pasa en muchas partes del mundo. Y esta iniciativa del diálogo interreligioso que ya lleva 20 años, como usted nos lo mencionaba, pues ojalá se pueda seguir expandiendo y podamos desde diferentes sectores poder trabajar en torno a tener conversaciones sin importar la orilla en donde nos encontremos. Mil gracias por aceptar esta llamada, por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Al contrario, y es un placer para mí, y yo añadiría lo último, ¿no? Cuidado con los fundamentalismos de otro y los fundamentalismos propios, ¿no? Porque en definitiva esos fundamentalismos que nosotros adscribimos para otros muchas veces los tenemos nosotros mismos, y tenemos que estar alerta de esos propios fundamentalismos. Así es. Rabino Daniel Goldman, mil gracias y feliz día. Igualmente, adiós. 10 de la mañana, 50.